Sí, estuvimos con Maísa. electricidad. Ya estamos. Por supuesto, estamos comenzando. Buenas noches a todos. Estamos aquí en la librería del Centro de Arte Moderno, Espacio Cultural Borges, y esta es nuestra despedida de la gira de encuentros de Nueva York Poetry Press y el Nueva York Poetry Review en sinergia total con plataforma Placa. Esta lectura la hicimos porque hemos conocido a muchos de ustedes a través de las lecturas y quisimos despedirnos escuchándolos a ustedes, y lo hicimos a través de Nueva York Poetry Review, que hacemos el relanzamiento de Nueva York Poetry Review en febrero. Nueva York Poetry Review ya ha cumplido 5 años. La editorial cumple, no, ya vamos para 6 años. La editorial cumple 8 y bueno, con Nueva York Poetry Review hemos tenido una plataforma de grandes poetas de todo Iberoamérica y poetas en traducción en diferentes idiomas. Y bueno, en esta ocasión vamos a volver a lanzar la página, que ha tenido varios inconvenientes, y la nueva página es nuevayorkpoetry.com. Entonces la van a poder, en este momento si la abren van a ver como la transición, pero ya en febrero va a estar la página y vamos a justaponer Nueva York Poetry Review y Nueva York Poetry Press en la misma plataforma. Me siento muy contenta porque hoy tenemos poetas de Nueva York Poetry Press que han venido a acompañarnos a este encuentro, y poetas que van a estar nuevos en nuestra editorial, en nuestra familia editorial, y poetas que forman parte de Nueva York Poetry Review de la revista. Así que vamos a comenzar en orden alfabético y empezamos con la poeta colombiana, española, que vive aquí en Madrid. O sea, este encuentro transatlántico nos une entre Nueva York, diferentes puntos de Iberoamérica y Madrid. Adriana Hoyos, es un placer tenerte con nosotros. Ya has formado parte de la revista hace un par de años, y ahora nos alegra anunciar que vamos a tener una columna de Adriana en nuestra revista. Así que, Adriana, comenzamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Para mí es un honor y un placer poder formar parte de esta familia de New York Poetry Review, de New York Poetry Press. Y bueno, estoy muy contenta. Y voy a empezar, porque sé que somos muchos, voy a empezar son 3 poemas de momentos muy distintos. Voy a empezar con uno del 2015, que está dedicado a Ana Akhmatova. Es un poema largo, pero voy a hacer simplemente un fragmento del poema largo. Está dedicado a una dama de Tsarskoye Selo, que es Ana Akhmatova, que estuvo perseguida por el régimen stalinista, y entonces uno de sus poemas, Requiem, y se lo tuvieron que aprender de memoria pues, el círculo más cercano, y de esa manera posteriormente se logra publicar y llega a España hasta el 94, o en el 90 llega, pero en una versión catalana, y en el 90 de Mónica Escustova y de María José Marsal, y en el 94 sí ya llega con Cátedra, con Jesús García Gabaldón. Entonces voy a leer este fragmento de este poema largo, que se llama A una dama de Tsarskoye Selo, con un epígrafe de Ana Akhmatova que dice: hoy tengo que hacer muchas cosas. Hay que matar la memoria, hay que petrificar el alma, hay que aprender de nuevo a vivir. La nieve cae en Fontanka, arrastrado por la ventisca, consumido de noches blancas, tu corazón en Tsarskoye Selo. Atraviesas la ciudad con tu voz, oh Akhmatova, que transmutas el dolor, el silencio obligado de tus versos, la muerte de tu amado Gumilyov. En los rincones de tu antigua casa juegas entre las vicinias aún ajena,
hallas en el verbo tu secreto destino y con las palabras fundes el acero. Contigo comparto esta piedra, este río sagrado que transito, este rosario de silencios. Habito tus versos y te nombro, invencible Akhmatova, despojada de toda máscara, tu perfil inviolable, tercamente labrado. Me baño de cielo con tus ojos, cae la nieve mientras tu corazón aún palpita bajo este jardín. Este es un poema de un libro inédito que se llama Si no fuera violinista habría sido vaquero. Es una mezcla, un híbrido entre poesía y prosa y que transita un poco la delgada línea entre la cordura y la locura. Y este se llama Coja Juicio. Coja juicio. Ponga los pies en la tierra. Veo que viaja a Milán, a Hong Kong. Usted vive en España, con euros. Debe ser una señora muy afamada en la poesía. Pero no veo que eso le dé nada. Deje tanto romanticismo. Ponga una tienda, venda algo. Se lo digo de corazón. Todo es muy triste. Uno se queda pensativo, muy pensativo, creyendo que usted lo va a lograr. Y no. Póngase a pensar, solita en su habitación, todas esas palabras tan bellas. ¿Para qué? Qué falta de oficio. En todo caso, yo creo que esto ya llegó al límite. Deje esa poesía. No la dejes, por favor. No la dejes. Le agradecemos al Centro de Arte Moderno que está transmitiendo a través de YouTube. Mientras va transmitiendo, eso va a salir mañana, ¿verdad? Ahora yo voy poniendo las fotos de ustedes a medida que van leyendo. Y bueno, vamos a continuar la lectura y seguimos con Andrés Morales. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Mar. Claro, y bueno, Andrés Morales, este vuelo transatlántico de Andrés Morales de Chile a Madrid. ¿De qué ciudad de Chile? Santiago. De Santiago a Madrid, ya radicado hace muchos años en Madrid. Y bueno, Andrés, esperamos que nos visites en Nueva York también. Yo encantadísimo. Igual Adrián. Cuando no esté el caballero que es rubio y extraño, yo voy feliz. Mientras arreglen las cosas en Minnesota. Ah, ya. Sí, Porque, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, el otro día, ¿sabes que hoy día vi una cosa que me llamó la atención? No tiene nada que ver con mi lectura, pero dice, ¿y los mierdecitas poetas qué dicen de lo que está pasando en Estados Unidos? Me dejó pensando un poquito. ¿Quién lo dijo? ¿Eh? ¿Quién lo dijo? No, una de estas cosas que ponen en internet como En meme. internet. Y los mierdecitas poetas, ¿qué piensan de lo que está pasando en Estados Unidos? Entonces yo dije, bueno, también me debo a Que mis vivimos amigos. en el país de la poesía también. ¿Por qué Que no? nos digan que vivimos en la República de la Poesía. Imagínate, ¿no? Sí, Pero Emily Dickinson, Emily Dickinson. todos los que podemos hablar. Bueno, voy a leer dos poemas cortos. Uno... Sí, dime. Y de paso anunciamos que Andrés está estrenando su libro con Nueva York Poetry, que es la antología personal. ¿Pueden alcanzarme una antología de él para ponerla acá? Está en la caja. Está en la caja sí. del horror esa, porque pesa una tonelada. Esa caja que pesa una tonelada y que han venido en mi maleta. Pobrecita. ¿Cuánto te cobraron de sobrepeso? No me cobraron sobrepeso, pero gracias por haber aceptado formar parte de la colección No, Piedra de la Locura en homenaje a Alejandra Pizarnik. Y me alegra muchísimo que hoy leas algunos poemas de tenía muchas ganas de leer. Hay cual que es
una hermosa edición, bellísima. Vamos. Que también está en tapadura. Sí. Bueno, primero voy a leer un poema breve, que a propósito de qué opinamos nosotros los poetas de todo lo que está pasando, ¿no? Y se llama Ubisunt. Me imagino que todos más o menos conocen el famoso tópico del Ubisunt, ¿dónde están? ¿No? Que viene de la literatura clásica, ¿no? Latina, que pasa evidentemente en la Edad Media, y lo tenemos acá en nuestra lengua castellana maravillosamente en el gran Jorge Manrique, ¿verdad? Donde fueron los que se hicieron, ¿no? Los caballeros, que se hicieron los hidalgos. Cuando él pregunta, ¿no? Y yo pregunto, Ubisunt, un mundo que ya no conozco, ¿dónde están los maestros de las piedras, aquellos que domaron los colores? ¿Dónde están, dime, no los príncipes ni las águilas de imperios ya caídos, sino el que quiso quebrar a la palabra, el que hundió sus manos en la música del agua? Tal vez en las alturas o en el infierno mismo. Yo sé que no conozco al mundo en su derrota. Bueno, no es muy positivo el poema, pero de todas maneras creo que refleja bien la posición que tenemos muchos con este mundo que desconocemos. Y leo este otro poema que es El impaciente, que es un poema que habla de aquel que busca la belleza y que es un poco también el poeta o el artista en general, o el hombre o la mujer que tiene la inquietud por ir un poco más allá de lo que inmediatamente le rodea. Y tiene un epígrafe del gran Octavio Paz que dice: el monumento somos de una vida ajena y no vivida, apenas nuestra. Tal vez nos hizo esclavos del ritmo de las piedras, y nada fue mejor o más secreto y nuestro. Perfectamente el agua, perfectamente todos los nítidos contornos. Tal vez no abandonamos, aunque la rueda ha roto, el ruido de su marcha, el rápido sin fin. Aquí miraba el puente aquel desventurado, pensando en esos arcos lavados y sencillos. Nada me inquietó, el río continuaba, pero esos en la altura jamás reconocibles, fatales comenzaban su danza de la muerte. Algo se detuvo, cruzó, se congelaba. No eran los caballos en estampida o llanto. Algo se acercaba. ¿Por qué nos detuvimos? Los signos eran claros. Aquel cerró los ojos y bostezó perdido, casi abandonando también el decorado. En la pequeña plaza de los fusilamientos, un niño se acercaba hacia la fuente al centro. Las llaves, las tijeras, he visto en estas piedras los golpes al caer el mármol que cerraban. Todo en un momento irrepetible y claro. Al mismo tiempo el paso del tren y las figuras, al mismo tiempo el año de este mes, mañana. Yo soy el impaciente, el señalado, el cándido. Y quiso abrir de nuevo la rueda, su chirrido, recuperar la fuerza, la piedra y el cristal. En estos ojos todo, rencor y crueldad, desvergonzados guiños, alegre, risa oscura. Reconoció su nombre, su pálido desnudo. Caían desde el cielo palomas o gaviotas. Y era la belleza, ¿entiendes? La belleza. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener un poeta que viene de Plataforma Placa Andrés Plasencia Madrid, de México, un poeta que vive aquí en Madrid. Así que seguimos en este vuelo transatlántico, esta geografía de la voz a la que hemos denominado esta lectura, poesía y otros discursos en tránsito. Y es un placer tenerte con nosotros, Andrés. Felicidades.
felicitarte porque vamos a poner el Sí, libro el otro. tuyo acá El y otro te Andrés. devolvemos a ti. Felicitarte porque la semana pasada fue la presentación de tu libro con plataforma Placa y bueno, esperamos conocer estos poemas y bienvenido a Nueva York Poetry Review. Esperamos publicarte pronto. Muchas gracias. Pues sí, está recién estrenadito. Y nada, pues es mi primer poemario. Yo pues participé en la plataforma Placa con unos cuantos poemas hace un par de años y ya pues una vez que se tiene ya un poco más de experiencia y uno se anima a concretarlo, pues sale un libro, ¿no? Entonces pues voy a leer unos cuantos poemas de aquí. Pues bienvenido a este mundo de la poesía que me imagino que ya llevas recorrido, pero esta es tu ópera prima y felicidades, un aplauso por esta ópera. Bueno, el libro se llama En el diván del psicoanalista me tumbo a leer ciencia ficción. Son unos poemas un poco en la frontera con la ciencia ficción, un poco con la filosofía especulativa e ideas y demás. Entonces, bueno, pues esa es la temática. Y bueno, va. Pero yo sueño con vastas centrales nucleares, derivando átomos a meras pústulas, listas para converger y explotar y explorar, suspendiendo el tiempo en un verde distintivo. ¿Acaso sugiero un Chernóbil en mi corazón que atomice mi realidad, una imantación de vocales y un derretimiento de rimas y rumiantes dentro de un reactor que me haga fisión? Sugiero una abertura y un derrame, sugiero una catástrofe estratosférica que haga dudar a mi existencia. Células muertas o cáncer de piel, hasta sentir un entumecimiento en las manos de liquidar monstruos y mutantes en un desgarro del tejido de la realidad. Todo es un juego de piezas de construcción, no significa nada, ni siquiera el instinto de aplastar la masa hasta que no haya diferencias entre la mano y la materia. Un catastrófico monte de basura. Hacia allá vamos todos, o desde allá venimos. Inexplicable habituarnos a una voluntad de viutas, del escorpión que atraviesa el suspiro de polvo y saliva. Inevitable su presencia de granularidad elemental, aguijones de una sequedad constante, aguijones que cruzan el espacio, la electricidad quieta en el aire, perforando la memoria con una pacificadora violencia pasiva, inhabitable e inabarcable. O como escribió Carmen Berenguer, ¿y para qué creerse la gran cueva si trafican tu savia en el desierto? Quería terminar Vamos a continuar. Yo estaba sentado ahí, así que me lo quitaste. Hay un gran homenaje. Y vamos a continuar con Diego Moldes de España. Debito ir al cine. No tienes que ir a conocer. Diego, qué gusto verte después del encuentro en la Feria del Libro de Madrid y esa lectura juntos. Pues es un gusto tenerte acá. Sabemos que vamos a tenerte en marzo en Nueva York, así que seguimos con este vuelo transatlántico de geografía de la voz, junto con Nueva York Poetry y plataforma Placa. Diego, tú eres también de Madrid, ¿verdad? ¿O eres de otra Yo zona? soy gallego. Tú eres gallego. Sí, de una ciudad que se llama Pontevedra, pero vivo en Madrid desde hace muchos años. Pues más geografía de la voz. Seguimos recorriendo diferentes partes de España. Genial. Y saludos estuvimos hace 2 semanas o la semana pasada estuvimos en La Coruña. Y bueno, que siga todo que viva la poesía y que sea la gran patria de todos nosotros. Muy bien dicho. Muy bien, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Traigo los 2 únicos libros que he publicado de poesía. He publicado 15 libros, pero de poesía
solo estos dos. Yo digo que decía Nicanor Parra que era antipoeta, yo soy un no poeta, que escribe poesía. Voy a empezar con el Ni un día sin poesía, que me publicó Diego Ojeda, que es editor y poeta, vive en México, que se basa en unas ideas que me dio Alejandro Jodorowsky, que consistía en escribir un poema cada día sin ánimo de publicar, simplemente por el placer del instante, ¿no? Y lo escribí sin saber que iba a publicarlo. Y la continuación, que es este, que se llama Ni una poesía sin día, Not a Poem Without a Day, decidí hacerlo bilingüe. También me lo editó un poeta que también es editor. Claro, y es una editorial hermana, Claro. Arte Poética Press. Saludos al equipo de Arte Poética Press, a Carlos Aguasaco, y a todo el equipo de Arte Poética, a Carlos Velázquez. Exactamente. Y voy a leeros un poema que nunca había leído, que se titula Samantha Eggar. Se basa en una novela de John Fowlis, que a su vez fue adaptada al cine por William Wyler. Y es una poesía en donde yo intenté poetizar algo bastante trágico, que es el machismo y los abusos sexuales de los hombres que abusan de las mujeres. La película y la novela son alegorías sobre ese abuso, y fue muy valiente porque fue a principios de los años 60, no ahora que está más en boga. Dice así: me diste afecto en un puñal de cenizas, te di mi comprensión falsa, circundada, me diste una colección de mariposas, te di mi infancia henchida de un abismo, me diste un sótano como el de Barba Azul, te di un fulgor pagano, un horizonte oblicuo, me diste deseos y anhelos no solicitados, te di mi rabia, mi llanto, mi amor y mi ternura, me diste una burla desafecta, te di mi desprecio inútil, me diste a tragar espinas que creías deliciosas, te di mi desnudez en una bañera de espuma, me diste pinturas y lienzos, sueños y fantasmas, te di miradas indescifrables, mis ojos disgregados en niebla, me diste tu alma y tu negrura, tus ruinas desmoronándose, te di sexo, simplemente sexo y nada más, me diste tu debilidad infantil, tu falsa cordura, tu altar de cristal sacrificial en una nube, te di mis desprecios más profundos, mis noes más sentidos, me diste el sol de la mañana bañándonos el rostro, te di mi vida entera. Perdón, la página sigue. Me diste verdades como puños, te di mentiras de terciopelo, me diste tu tacto de nigromante, te di mi cuerpo entre las hierbas, entre sollozos de musgo, me diste la esperanza de las sombras, te di mi llanto oscuro, me diste tu corazón inmaculado, roto, loco, absurdo, te di mi abandono moribundo, me diste lo radiante y lo distante, te di la negra flor de la nada, me diste tu esperanza en fuegos crepitantes, te di una espiral de despedidas, me diste esperanzas denodadas, te di la blancura de mi cuerpo, te di mi alma, me diste una sonrisa de pena y luto, te di un sonido de clavicordio, nos dimos la fuerza, la atracción, el rechazo, las esperas y suspiros, nos dimos amor, desamor y amor, con mayúscula, la eternidad inviolable, me diste un mundo que no existe, me diste un mundo que no existe. Este es el primero. Y ahora, como os decía, de este segundo libro, he elegido también otro poema un poco más largo, no que este, sino que los habituales, que son cortitos. No sé por qué lo he elegido, bueno, lo he cogido ahora al azar y lo he marcado, a ver qué os parece. Tampoco lo he leído nunca y no lo había releído desde que lo publicó Carlos en Nueva York hace 2 años. Voy a sacarle una foto a Carlos para que te vea leyendo el libro. Muy bien, dice así. Es del 15 de noviembre de 2018, que aparte, cuando lo escribí, me acabo de acordar ahora mismo, estaba mi hijo hospitalizado, mi hijo pequeño, tenía 1 mes de vida. Dice así: entre montañas de libros y más libros, el viejo filósofo del 1900 paró de escribir, dejó de leer, cesó de ver el mundo con oculi mentis, los ojos de la mente, y miró por la ventana, alzó la vista,
Observó árboles, pájaros, nubes, un niño pequeño riendo y jugando. Comenzó a verlo todo con los ojos del corazón. Prendió fuego a sus libros y a los de otros. Vio arder hojas de sus propios manuscritos, especulativos o críticos. Creyó comprender la realidad poética del mundo y, por supuesto, decidió abandonar para siempre toda filosofía y se convirtió, o creyó convertirse, o eso quiso, en poeta. Vio con el alma la mística de las gotas de lluvia en las alféizar de su ventana. Decidió dejar Leipzig e irse a vivir a París, beber vino, viajar por ciudades italianas, visitar Toledo, Estambul, Atenas, Jerusalén y Alejandría. Una tarde de 1902, tras 8 estaciones errabundas, se paró ante un figurat en Ur, la de los caldeos. Cogió arena y polvos milenarios y las dejó correr entre sus manos. Las lágrimas serpenteaban entre las arrugas de su ajado rostro. Comenzó a llover y aquella lluvia en nada se parecía a la que vio en su morada alemana 2 años atrás. No eran gotas de agua metafísica, tampoco tópicas metáforas poéticas. Eran simplemente agua de lluvia, apenas agua, que endulzó la sal de sus lágrimas. Y fue entonces, solo entonces, cuando lo comprendió y feneció. Y ahora, desde Mexico City, desde la Ciudad de México, uno de los escritores que ha venido al encuentro es Saúl Landa. Ha tenido la presentación de su libro junto a otros poetas de Plataforma Placa y otros de Nueva York Poetry. Y bueno, también se presentó en el Ateneo, en la lectura del Ateneo, y fue muy memorable, esta lectura. Gracias, Esaú, por sé lo difícil que ha sido todo esto, porque es estudiante Esaú y entre medio de sus estudios ha venido, entre medio de sus estudios, de la novela que está escribiendo, ha venido aquí a Madrid. Pero nunca es difícil venir a tus periplos. Y no sé, los periplos, o sea, de todas mis chifladuras, como dicen, todas mis chifladuras él ha seguido, ha estado en Costa Rica, en el Festival de Internacional de Poesía de Turrialba, ha venido al New York City Poetry Festival, también ha estado con nosotros en otra sinergia que tenemos con los Poetry Fighters, que es el festival Kerouac, sí. Así es, pues gracias una vez más por tenerme aquí, gracias a ustedes. Voy a leer los textos del libro que vine a presentar. Bueno, sin más, muchas gracias. Yo me aferro al hilo como náufrago a la boya. Hay soldados que salvaron bien la vida, pero no la honra. Tienen el olor ausente como el humo de las armas que jamás tronaron. Mi venada, bebe tu agua y vete. Nuestros ojos han mirado por la honra. Hemos defendido las murallas. Bruto no batalla, solo piensa. Pero el escarpado corazón de Automedón divaga. Cuida a los caballos, pero no al amigo. Luego azuza los caballos, va tan cerca del ardor, mas no se quema. Tienes hielo en esa cara mensajera de 1000 años. Arpa y el invierno son tus manos, tan volcánica y fluvial te mueves. Pies de agua, pies de piedra, de ligero paso, como anguila, como lava, vas despacio. Entre piedras que se apagan, tiburón wasabi nace y nada, sol en la corriente helada. Entre piedras que se apagan hay un sueño japonés de carpas, que se rompe entre las manos y unos jarros que su oscura realidad transportan. Un nenúfar te miraba, un nenúfar que se hunde, la mirada que se hunde, remo, remo, lentos años, tu bonsái que crece te contempla diminuta. Cuando el astro crisantemo te veía, te hablaba, tú también caías, porque el astro sonreía y lloraba,
cuando te despetalaba. Arpa y el invierno son tus manos, cuerpo, lumbre y ordalía. En tus ojos cae la nieve, lumbre por tu frente. En tus ojos caen las ascuas, lumbre por tu frente. Se revelan en las nubes pavoreales. En tus ojos cae la nieve, se descubren los dibujos del cerillo. Los dibujos del hollín allá en la cueva. Yo te vi trenzarte el pelo, yo te vi correr en el incendio. Yo te vi pintando con ceniza roja tus caballos y el verdín de la pendiente y el oscuro caminar de los castillos. Tienes fríos los labios y esa boca que me sabe a sal de muchos días. Y esa boca que me sabe a sal de muchos días. Nada era el espejo si tú no te asomas. El espejo dice que él en ti se ahoga. El espejo dice que por ti se quiebra. Si le avisas, no soportará la huida. No soportará tu despedida. Muchas gracias. Y bueno, ahora desde Rosario, Argentina, hoy en Madrid, nos acompaña Guido Martínez Carbonell. Y para mí es sentir patria, pero no solamente patria, sino que Rosario es la tierra de donde emigraron mis abuelos. Y entonces yo estoy muy agradecida con la ciudad de Rosario. Me siento, toda mi infancia ha sido visitas a Rosario y bueno, Guido, es sentirte aquí. Bueno, Patria y gracias, y infancia. muy agradecido por esta invitación, te felicito por tu capacidad de organizar, de coordinar todo, realmente. Sé que hay mucho esfuerzo, pero además son todas realizaciones, ¿no? Porque mucha gente se esfuerza, pero no logra tener esa capacidad, ese talento de concretar las cosas. Gracias. Con el que tenemos Y una especie de Messi, digamos, la poesía. Uy, no, eso ya es demasiado. Ya demasiado. Futbolista de y Rosario. Vos podés entrenar todo, pero meter un gol así de media cancha, del ángulo, de la poesía. Uy, cómo se ríen por allá arriba, mírenlo. No, pero Esos son Guido cosas. también nos ha acompañado en The New York City Poetry Festival y todos ustedes me dicen y vienen, vamos a tener varios escenarios, tanto de Nueva York Poetry Press, Nueva York Poetry Review, Rizoma Literario, el encuentro de poetas iberoamericanos y Turrialba Literaria. Son 5 escenarios que tenemos, más el escenario de Ya está, el doctor Jesús Botaro, de la revista Híbrido, que cumple este año 29 años. Una revista impresa que ha tenido mucho, bueno, ya lleva una travesía muy marcada en Nueva York y en diferentes partes del mundo. Así que ya serían 6 escenarios en español en este maravilloso encuentro, así que me dicen y yo programo, les programo la lectura. Y bueno, Guido, Sí, fue una showtime. experiencia Sí. maravillosa, ¿no? De todo sentido. Bien, los poemas que voy a leer son de mi último libro, que se llama Yo no titulo. Es mi 7º libro de poemas y la mayoría de los poemas no tienen título. Con la cara lavada, el mundo recién comienza. Y te nace una luz de muy adentro, luz de manzana, de sabor a mar, o a luna en cuarto creciente. Con la cara lavada, los espejos del lunes te dan su mejor beso. Transcurren tan tiernas las horas que el sentido común palidece. Los libros corren a tus manos, se encienden hogares en las montañas, porque a ese rostro lavado las distancias no llegan. Sales al shopping y extraños te saludan. Por las calles, vecinos te festejan. Escuchas madrugar los pájaros, el primer canto del gallo, el silbato del tren a las 6 de la mañana. Muy cerca de todo vas feliz con la cara lavada, salpicada de flores, con la piel de la vida recién descubierta. Pensar que la justicia también se cansa, que la solidaridad encanece, que la caricia envejece. Pensar que el querer que buscas no es el amor que encuentras, suave como las espigas,
áspero como un acantilado. En este mundo donde hasta los pájaros parecen inverosímiles y la palabra hola es la más dicha y mentira, hace que los poetas nos sintamos culpables por llamarnos humanos. Que la poesía sea la única verdad que puede decirse en una sola palabra. Hasta que llegue el agua limpia a cada vaso, la verdura con verdor sobre la mesa, hasta que llegue un abrazo sin apellido, una ayuda sin aviso de retorno, hasta que llegue ponerle nombre de poetas a los estadios, regalar la herencia de lo que haga falta, compartir el espacio de la cena, sonreír sin pensar quién se sienta a tu lado, hasta que las ventanas de los bares se abran a cada alma en cada esquina. Hasta que llegue todo eso y tanto más, el ser humano cada vez va a estar más lejos. Lo acompaña su señora esposa. Claudia, muy inspiradora. Y bueno, vamos a continuar, y ahora tenemos en este encuentro de Geografía de la Voz, tenemos a Jocelyn Michelle Almeida de Uruguay y Puerto Rico, pero reside aquí en Madrid. Así que más este vuelo transatlántico sigue para demostrar que en España la poesía latinoamericana vibra, sí, y vive. Sí. Muchísimas gracias, ¿no? Claro, sí, gracias. Gracias por estar acá con nosotros, por habernos acompañado en los encuentros. Sí, que fue un poco milagro estar allí en el Ateneo la tarde que hacíais el recital allá. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa escucharos y conocer la poesía de Mariana Monsaúl. Y bueno, celebro también con vosotros esta tarde el cumpleaños de mi padre, 80 años. Así que, y quiero dedicarle esta lectura, aunque estamos lejos, estamos cerca. Para responder a la pregunta del compañero respecto a lo que pensamos los poetas sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Este poema se titula, espero poder encontrarlo también, Sueños de libertad. Y ahora sí me termino. Sueños de libertad. Las gestas de 300 espartanos son película y nadie se mueve si no es por Twitter. La voz del hombre justo que habló de su sueño quedó en los archivos de Washington. Antes de dejar el planeta, quisiera resolver dudas que crecen cada día con el interés multiplicado del Banco Mundial mientras alguien prepara el café al director. Cuando se sueña con la libertad desde un prostíbulo en Mumbai, donde se hacen mujeres a golpes, niñas que no saltarán la comba, ni darán de comer a sus muñecas, ¿en qué sueñan desde su corazón, a pesar de los reptiles lascivos, con cuerpos y caras de hombre que las devoran y arrastran? Será la misma libertad vislumbrada desde la calle Malcolm X de Harlem, cuando llega el día del plazo y no hay más, o desde las celdas malévolas de Sing Sing. El pirata somalí ha comprendido, mirando por sus binoculares, algo que no puede entenderse desde un chalet con calefacción central. Es la misma que la de las supermodelos o la de los futbolistas y sus coches de lujo. ¿Cómo la figuran los soldados en los desfiles
o en el combate a matar por vez primera. Y los dictadores, ¿de verdad le temen? La tendrán solo reyes y plutócratas. Tal vez la respuesta parezca obvia. Lo cierto es que en pleno siglo XXI duele la lengua y sangra al decirlo. La libertad todavía es un sueño para las multitudes de la tierra. No es que dejemos de soñar, pero después de 10.000 años en la tierra como humanidad, tal vez ya sea hora de levantarse. Y el segundo poema es mucho más lírico porque este libro tiene varios movimientos. Y el último movimiento se titula Filia, está modelado un poquito inspirado en Beethoven y sus sinfonías. Así que este último movimiento es mucho más lírico. Y bueno, el poema se titula En clave del sol. No maldigo la estrella de los amores perdidos, aunque más de uno me acercara a la muerte, convirtiendo el goce de mi cuerpo en soledad y el júbilo de mi alma en razón de peregrinaje. De no ser así, nunca hubiera llegado al jardín que libramos juntos al descubrir del deseo frutos que sobreviven la plaga del desencanto, manantiales subterráneos que nos sorprenden, aves que confunden las taxonomías científicas. Entre nosotros, sauces y naranjos, tilos y robles, el sueño silvestre de una noche argenta de estío. ¿Viste alguna vez la brisa sobre el cañaveral? Igualmente agita los trigales hacia el equinoccio. Hemos cruzado aguas indecibles para estar aquí. Saqué del naufragio mi vida, esta última perla, para coronar los ayeres que nunca vimos juntos. Muchas gracias. Y esta lectura es para conocernos, para extender estos lazos que nos unen la poesía, que nos hacen esta gran familia poética. Y ahora vamos a continuar con María García Zambrano, que estoy muy feliz de poder anunciar, y ya lo anuncié en el Café Comercial, pero María va a formar parte de una de nuestras colecciones, que es de poesía premiada, así que pues este año tendremos que volver a Madrid para presentar ese libro. También Adriana va a formar parte de Museo Salvaje, tú vas a formar parte de Cuartel, y así que estamos muy contentos de que la familia literaria crezca por estos rumbos. Gracias, María, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hoy voy a leer poemas justamente del libro que va a salir, que es Menos Miedo, que fue premio Carmen Conde en 2012 y que, no sé si os acordáis de los críticos de Addison de Witt, era una página web de crítica anónima, pero terrible, pues fue finalista al libro del año, o sea que, y este es el que me va a publicar Mar. Y voy a leer bueno, este libro, este es mi segundo libro, pero sabéis que del primer libro todos, ¿no? De alguna manera renegamos. Y este libro, que fueron 10 años de trabajo o 10 años de recopilar, pues tiene un poco de todo. Y voy a ver si lo encuentro, pero hay un poema dedicado a Alejandra Pizarnik, que se llama Luz de Emergencia. Tiembla una llama en algún lugar
donde la oscuridad se preñó y ahora aguardamos. Nacen palabras de este alumbrar que deseaste, manos cuarteadas desaparecen de ti. No temas la alucinación del viento, no más jardín en el poema. Ahora reinvento un lenguaje que me asiste y acompaña en mi peregrinar sobre la aurora. A Pizarro. Que el otro día lo contaba aquí, pero que en el 96 yo fui a tu tierra, a Buenos Aires, a buscarla. Y bueno, por supuesto la encontré y encontré a Ivonne Bordelois y a toda la... Y en la época en la que yo llegué a Madrid, hace 25 años, yo venía de Sevilla, de un tercero luminoso, y viví en un semisótano. Que mi padre, que es de Cádiz, decía, pero ¿cómo puede aquí la gente vivir bajo tierra? Entonces en ese sótano tuve una alucinación, pequeña alucinación. Un semisótano de 29 metros cuadrados. 1. En lo pequeño te buscaba, escorpión de la orilla. Has sabido morder mis labios, mis zapatos, hasta llenarme de eco. En lo diminuto recogía montoncitos de té para tanta desgana. Te miraba las manos, no llegabas a más. Se extendían para hacerte crecer en la sombra. Pero era ínfima la huella en la nieve, diminuta la cavidad de tu boca. Oscura alberca donde el juego. 2. Abre la ventana al árbol, pero sin árbol. Arranqué cortezas de una mesa y ardió la casa. Abre la ventana, pero no había espacio para abrir. En el centro, el musgo eléctrico nos envolvía el sexo de pequeñas alicias que beben agua sucia del baño y no pueden vomitar. 3. Todavía riego flores de papel en el sótano y me escondo haciendo ruido para que no vengas. Espanto las moscas del espejo y en lo pequeño sigo buscando. Ya no recuerdo el agujero que hice en la pared con mis uñas postizas. Gracias. Ya hemos ido poniendo las fotos en Facebook, ya los están viendo. Por cierto, qué lindo que combina el libro con la boina hoy, muy fashion, ¿eh? Mi color preferido, Sí, pues si alguien sí. quiere hacer un regalo. Muy fashion. Y bueno, ahora continuamos con Mariana Moncada. También Mariana viene desde México, forma parte de nuestro nuevo catálogo de la familia, que va a estar en la colección Tránsito de Fuego en homenaje a Eunice Odio, y tiene libros con otra editorial amiga, la editorial Ojeda. Saludos, Antonio. Buenas tardes a todos, espero que me escuchen, que estoy un poco afónica. Pero bueno, muchas gracias, Melissa, y a todos ustedes por estar aquí. Estos son dos poemas que van a formar parte de este poemario del que habla Marisa. El primero se llama Tarantular. En el principio del sufrimiento, el silencio partido en dos por el llanto. Un montón de átomos cantando melodías de ancestros. No lo recuerdo, pero aquel cuerpo desnudo y yo nos conocimos por primera vez y fueron abiertos nuestros ojos para mirar a través de los barrotes de la otra. Escucha, algunas de esas canciones tuvieron nombre. Llegué a quererlas, pero al cerrar los ojos y tararearlas, puedo volver a sentir ese querer, la tierra, quién sabe dónde. Otras se extinguieron como tonada mal aprendida. Cuántas miles de ellas no habré escuchado nunca, y fueron meteoritos a los que este imán de tierra no pudo tragarse. Pero no soy el cuarto de células, y sus canciones no son mis únicas canciones. Somos la guerra por no dejarse someter, la apuesta por ver quién mira más allá de los barrotes.
A veces caminábamos juntas por el jardín lleno de flores. Un día descubrí que había coleccionado algunas monstruosas y magníficas. No de aquellas estudiosas de los astros que miran el reloj amarillo del cielo y sostienen la mirada de ese ojo azul abismo y son asesinadas por el objeto de su admiración, sino de aquellas cuyos minutos zumban como despertadores antiguos sobre el mandala caótico que bordaron dentro del castillo de vidrio que les construí en alguno de esos caminos purificados, que iluminadas por un sol artificial creen en su importantísimo sinsentido de planta carnívora, de piedra preciosa, de orquídea con colmillos, que pinta, que compone, escribe o canta sobre el canvas sumergido en negro de su silencio partido en dos. El nombre del siguiente poema es Pandinus imperator, que solo me gustaría aclarar que es el nombre científico del escorpión asiático. La muerte digna en el cuchillo, piensa la emperatriz de pelo trenzado. Atraviesa su cuello, pierde vida envenenada por ese honor gigayo. Su cuerpo sobre el piso se abandona, pero la trenza negra, con la navaja ponzoñosa, mantiene el puño cerrado. Muchas gracias. Bueno, seguimos en orden alfabético. Marcelo Morales está por llegar y bueno, vamos y voy a presentarles a alguien que conocí en Ecuador. Y cuando la conocí en Ecuador pues fue invitarla a ella también a formar parte de la colección Cuartel, porque nuestra querida poeta Patricia Iniesto ganó el premio en el Paralelo Cero Ana María Isa, un premio muy importante de la literatura iberoamericana que lanza el Festival Paralelo Cero para la poesía escrita por mujeres. Así que bienvenida a Nueva York Poetry. Bueno, muchas gracias Y este es el libro que... por la invitación. Efectivamente, Ganador. este es el libro, se titula El relato último de la nieve. Bueno, un poco también por esa fijación que tengo con los espacios invernales. El libro está configurado como una especie de relato, viaje onírico y con ese escenario invernal recorriéndolo. Voy a leer un poema del comienzo y un poema de casi el final. Preámbulo. Voy a contarte la historia del cíclope que enhebraba caracoles en los ojos de los muertos, la del óxido de las espinas bajo las uñas de los pianistas, la del bosque que cuajó tus brazos de mariposas antes de la vejez de los árboles. Voy a explicarte la gramática secreta de los aguaceros y de los barrancos, la de las flores y los acróbatas. Voy a hablarte de la pupila imperturbable del trueno y de la resurrección que aguarda en la boca de los peces. Voy a revelarte, presta atención, el final de todos los cuentos que nunca se acaban. Y bueno, un poema un poquito más largo, encontramos ya al final y es casi como una especie de conclusión. La mayoría de los poemas del libro no tienen título. Y llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Eso ocurrió el tercer día, mucho antes de los trenes de vapor y de las cordilleras
y de los ríos de plástico sobre la mesa camilla. Después arrastraste los pies por muchos caminos y entendiste la sed y el nombre de los planetas que estallaban contra los muros de agua. Durante muchos años, el mar fue el murmullo de alacranes que escuchabas algunos domingos dentro de una caracola. Llegaron más tarde los cuadernos de cuadrículas sucias, las ventanas desde las que colgaban las nubes como ropa mojada. Y acudió el primer alarido para embarrar futuras conjugaciones, y la jaula que ensanchabas dentro de la laringe. Aprendiste que algunas mariposas arrastran en su aleteo el lenguaje de los dragones, o que la lluvia es una membrana que a veces solo sabe crecernos por dentro. Todo eso ocurrió después del tercer día, pero entonces ya sabías de la tierra seca y de los mares, de los semáforos que se esconden bajo las alas frías de los pájaros y de los dioses que señalaron con su dedo sonámbulo el último rayo del sol. Pues ya está. El creador de este festival, que nos ha acompañado por muchos años, y este premio, ¿sabes qué número de premios es Este es el cuarto. El cuarto premio. Muy agradecida tanto a Javier como a ti, por supuesto, hoy por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo poesía. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y ahora viene y ahora siento también vuelvo a Argentina, pero vuelvo a otro territorio de Argentina con Salvador Marinaro, que viene de un territorio donde se salta una piedra y hay que enterrar desde Salta para abajo. Desde, para llegar ahí. y viene el poeta, y hay poetas, saltan poetas, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte eres? Yo soy de Salta, no, Salta. creí que ibas a decir que vivía en Sí. Shanghai. No, también no, vive eso. y también, imagínense, también Eso sí. traductor traduces poesía, ¿qué más haces? Nada, yo trabajo en una universidad que se llama Futan, esa es una de las universidades más históricas de China. Bueno, Marisa, gracias por esta lectura. Es una casualidad que yo esté acá además, no solo porque te cambia el mar, o sea, pasamos de lo transatlántico a lo transpacífico, al transpacífico, sino que es mi primera lectura en Madrid. Sí, es mi primera lectura en Madrid. Bueno, estamos de casualidad por acá. Y bueno, yo te agradezco porque llegaste a la primera lectura de este encuentro y fue maravilloso conocerte. Fue un placer, de hecho, quería decir que después de ese encuentro, tuvimos compañía, el día que nos encontramos en tu casa, yo volví a encontrarme con Lucila, mi esposa que está allá, y les decía, extrañaba tanto esto, que es la cofradía del poeta, vos no estás, de la poesía más bien, la cofradía de la poesía, que es eso como de llegar a un lugar y que todos somos ciudadanos de ese territorio, ¿no? Ese museo inexistente, ese museo salvaje, que es de alguna manera la poesía. Y vivir en un lugar donde es tan alejado de la cultura hispánica, me sentí como de nuevo en ese hogar. Primero, puedes leer un salpiconcito de distintos ciclos de poesía que tengo. El primero se llama Isquemia y está dedicado a la muerte de mi padre, o tema muy original. Y es la contracara de una serie de ensayos que tengo sobre duelos, sobre distintas partes del mundo. Y nada, uno de los textos salió publicado en el 2015, y a partir de esa repercusión de un ensayo muy teórico sobre que retomaba esa idea de Norbert Elias de que los moribundos están cada vez más solos,
se me hacía necesario hablar de mi propio duelo. Ahí viene este poema. Ahora que la materia ya no habla, que la sucesión de tus moléculas descansa en la cama del hospital, de tu boca abierta se escapan las palabras. Tu desnudez no escandaliza a los enfermeros. Me escandaliza a mí, que no entiendo a dónde se fue la vida. Se pierde la obsesión de tu sangre por mantener el calor, la lucha constante por esas pequeñeces que te hacían vivo. Y yo quedo huérfano de tus palabras, o hasta librado de ellas. En el silencio que habitan mis preguntas, todo lo que perdiste viene a reclamarte. Te jubilaste, viejo, en el momento justo. Otro del ciclo de Shanghai. Los pinceles de pelo de caballo, mecidos por el vapor de los Paozi en las vidrieras de Fuchaolu, cuelgan con la persistencia de nombrar lo real. De la tinta china aprendí que la única palabra que persiste es la que se fuma, la que se borra o la que mancha. Entre las fuentes del memorial de Longhua-Zi, un viejo, con un palo y una esponja, escribe un largo poema dedicado a su hijo, y cada trazo borra el anterior. Y el último, perdón que me excedí, me estoy excediendo. Cuando tenía 25 años, yo trabajaba con archivos viejos, y nada, tengo una úlcera de córnea y de tanto polvillo. Me levanto en el medio de la noche, tengo que ir a una emergencia oftalmológica, que al parecer eso existe. Y me mira la médica y me dice, ¿te hiciste todos los análisis alguna vez? Digo, nunca, porque uno nunca se deja de analizar. Y entre todas las cosas me dice, sos daltónico. Y quedé mucho tiempo pensando en el hecho de reconocer que vivo en un mundo distinto, que viví en un mundo distinto, 25 años. Y se llama así, La lección del daltónico. En un mero ejemplo de la luz se declina la tarde. Allí una emergencia, un reclamo, te deja de nuevo frente al lenguaje. ¿Cómo explicarles el color perla que está empecinado con existir, con hacerse ver? Resulta chocante para un lenguaje que cree en el mundo palpable, esa ausencia, ese vacío, allí en lo más obvio que es enumerar un semáforo. ¿Qué cosa soy para no ver lo que los otros ven? Ni hacerles comprender la elegancia de un tono que no es un color sino un defecto. La primera ficción es la elegancia de este color, imposible de ser narrado, una traba constante de la realidad y de su transparencia. No hay verde o naranja, sino un recordatorio. Mi retina sabe que toda lengua es un intento. Acercarnos un poquito a la patria y saber que has recorrido tantos territorios, pues agradecemos esa labor, tu labor de traducción, de hacer posible que la poesía en español llegue a otras lenguas y la de poesía de otras lenguas en español. Se agradece eso. Y bueno, vamos ahora a continuar con Yolanda Jiménez de España, madrileña, ¿verdad? Y Yolanda ha venido también al The New York City Poetry Festival, se ha presentado con Guido en el New York City Poetry Festival pasado, Esaú en el anterior, y bueno, es lindo vernos ahora en Madrid y bueno, que compartas con nosotros este espacio de poesía en esta nuestra casa en Madrid, el Centro de Arte Moderno, Espacio Cultural Borges. Gracias a ustedes. Pues es un gustazo estar aquí en la ciudad en la que habito. Me dice más mi ciudad, en realidad es mi ciudad de acogida, porque
nacido en un pueblito pequeñito aquí cerca de la provincia de Ávila. Pero sí, esta es mi ciudad. Como yo, que soy New Yorker, pero soy más porteña que... Entonces, bueno, encontrarme aquí con Mar, que me he convertido en fan de New York Poetry Press, he ido a casi todos los eventos, encantada, ¿no? Desde Nueva York. Y bueno, pues también encontrarme aquí con tantos poetas y con tantas personas afines, ¿no? Como tú mismo decías, sí es cierto que hay un sentido de familia, ¿no? De familia poética y de acogida, entonces eso siempre es muy bonito. Bueno, he traído el último libro, que es mi cuarto poemario, Puertas al laberinto. Que lo presentaste en la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad? Lo presenté este año en la feria. Bueno, ya estamos en el 26, esto ha sido el 25, recién estrenado, y también lo pasé y lo leí en Nueva York, en 2 ocasiones. Voy a leer un par de poemitas cortos. Por cierto, debo mencionar que tenemos un traductor en común, que es Carlos Tello, y que la poesía de Yolanda ha sido traducida por él y enviada a poetry.org. Madrugada de puertas. Posibilidades a mares. Opciones elevadas a potencias sin sus nombres. Puertas en abismos de instantes. Interrogantes que esperan los caprichos del verbo. Abrir, cerrar, saborear la encrucijada de los besos deseados. En los dilemas hallamos nuestros nombres. Jeroglíficos de piel escritos sobre el talle desnudo de versos de madrugada. El amanecer abre la puerta, nos invita a adentrarnos en su laberinto, de otras carcelas, de otras noches. Almohada cómplice, muda de susurros transparentes. Inútil la opacidad de un vano de ascensor, un beso al aire que queda en un pasillo, un adiós sin sentido. En la calima de un blues, las distancias de amaneceres y posibilidades siempre son ficticias. Y os voy a leer otro titulado El pintado. Mudar la camisa en un acto de honestidad. Convertirse en piloto de espacios infinitos. Mares de surcos epidérmicos, sedientos de oleaje. Aviones de papel revolotean el amanecer. La sonrisa de las musas invita a escribir braille sobre el talle desnudo de un burofax roto. Ni siquiera una papelera en una plaza sin nombre podría contener como un objeto desapercibido el paquete sorpresa que muta a cada instante. La piel, ajada de tantas intemperies, luce recién pintada, una solana de colores. Un encantador de serpientes imagina coreografías entre el ramaje. Y bueno, vamos ahora a la segunda parte, que vamos a Adriana. ¿Estás aquí? Sí, pasa, por favor. Cada uno en su lugar. Podríamos leer, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué queréis hacer? Podemos leer, Adriana. Lo que pasa es que la cámara está aquí. Sí. Sí. Entonces bajo ahí. Si nos paramos Tengo que todos. bajar, pues si no se Lo Sí. que pasa es que Un poema, ¿no? Porque Un poema, sí. un poema central. Bueno. Pues uno dedicado al padre, ya que antes habéis hablado del padre varios. A mi padre, que era músico y que murió en el 2022. Dice: esta música nos lleva a habitar un mar hondo de promesas y paraísos perdidos. Mi padre ve fluir la sangre, su sangre, mi sangre.
Mi padre observa desde la ventana, ve pasar su vida, soy un instante de su instante. Mi padre está batido, sigue en el hospital, su corazón no responde. Mi padre está lúcido. Mi padre es vulnerable, el detalle de los años, la huella irrefutable, los estragos sobre el cuerpo. Los hijos desfilan afligidos. La música renace en el agua, danza de alces en la niebla. La nieve cubre el recuerdo. Tengo 7 años, te señalo la luna, te enseño el futuro. No pasa nada, nunca pasa nada. Todo es mucho, mucho es nada. Mi padre siempre tuvo terror a la sangre, a la electricidad, a las serpientes. Mi padre es de color rojo. La distancia que nos separa son 10 horas. Mi padre tiene miedo a la muerte. Esta noche soñaremos al unísono. Y las montañas amanecerán nevadas. Y tomaremos el sol cogidos de la mano. Lloraremos juntos, habrá risa en el llanto. La realidad tocará la muerte. Así escribo para ti y para mí. Un principio sin final. Continuamos en el mismo orden, van viniendo así. Ah, bueno, sí, ya le digo, sí, Andrés. Después de Andrés, sí, Andrés. Sí. Los dos Andrés. Muy cortito. Es un libro que se llama Domicilio. Números de piedra, malditos números de piedra. Mi casa no tiene calle, no tiene techo, no resuma a caldo. Mi casa está asentada en el silencio de un terreno yermo donde nunca florecen los mitos, donde la esperanza es solo una palabra. Hemos visto un video de un profesor universitario, erudito de bata y orla, que describía la tecnología ingeniera del pasado romano y se quejaba de la poca atención que los humanistas dispensaban a tan extraordinarios logros. Cómo se equivocaban frecuentemente, siempre creyendo primero en razones religiosas, cuando la finalidad y la práctica eran teleologías simplemente más poderosas. Él lo sabría, era erudito de la piedra de medir, y esas cosas que ponen cachondos a los ingenieros. Lo que parecía ser una nostalgia por lo complejo pero entendible de un gran acueducto de piedra rosa que conectaba kilómetros secos con mojadas conclusiones. Parecía querer decir, ojalá tener un punto de apoyo para destruir el mundo moderno. Todo es demasiado pos, inútil y definitivamente sacro. Ojalá tener un acueducto y un dios mecánico que ingeniere un poco mejor esta realidad y su pasado. Continúa después de Andrés, sigue Diego. Voy a leer un poema y se me ha ocurrido, escuchando a Mar en un vídeo hablar en inglés, si lo pudieses leer en inglés. Ay, no, yo ¿No? soy fatal leyendo ¿Seguro? inglés, sí. Es que me he quedado pensando en lo que ha dicho del ataque a los hispanos. No es mi favorito leer en inglés. ¿eh? Bueno, vale. Entonces lo leeré solo en español, Sí. si no quieres. Es por un poco de apoyo a los hispanos que viven en los países no hispanohablantes, China, que son... ¿Alguien quiere leerlo en inglés? No, nadie Sí, nadie ¿quién sabe. quiere leer en inglés. Bueno, es para el aspecto del bilingüismo. Sí. No sé si lo sabéis, pero de los 600 hay 104 o 105 millones de hispanohablantes que viven en países no hispanohablantes. No es poca cosa. Bueno, dice así.
Siento posarse los versos que ascienden, inmortales, entre tu piel de rosa dibujada. Siento esos versos posarse, descendiendo misteriosos, hacia lo puro de tus senos, precipitando la mística en lo místico de tus labios, en lo que le debo a tus ojos de miel y a tus caricias de seda. Siento que esta noche el azar hará desparramarse a las palabras que compondrán estos versos. Este poema que asciende y desciende con ellos hasta llegar a lo eterno. Siento que los versos fluyen libres, sin control, ni ataduras, ni métricas. Los siento moverse entre mis venas. Los oigo moverse sin tregua, deslizándose honestos e imperfectos. Siento que huyen de imposturas y ya no persiguen quimeras ni sueños. Siento cómo se crean solos los versos, escribiéndome este poema. Siento que el final no existe y que todo fin no existe, pues es el inicio de un verso. Imaginamos, si tenemos que, imagínate, en Estados Unidos los escuchamos todo el tiempo en inglés, así que hoy acá en España en español. Continuamos, Esaú. Y seguido de esto los invitamos a tomar un vino cuando terminemos la ronda. Yo voy a leer un poema hoy de un poeta que no pudo formar parte del encuentro porque no podía viajar, está en otra parte de España, pero por motivos laborales no ha podido formar parte del encuentro, que es Jacín Antuna, y yo voy a leer al final un poema de Jacín. No, al final. Dice, nuestro amigo el clavadista se pregunta si eso al fondo de la alberca es una herida, si eso al fondo de la herida es una perla, si eso al fondo de la perla es un dolor de muchos años. Se pregunta si eso al fondo de sus ojos son los daños. En los ojos de los locos las fisuras, en los ojos clavadistas heliotropos, y los dos paracaídas rotos. Iris que resuena en la mirada de felino, quieta, toda ojos, tu mirada piedra, choca con el gong del cielo. Nuestro amigo el clavadista se ha soñado ahogado entre los cisnes. ¿Viste ya tu rizo melancólico y tu gorro? ¿Te viste en esa nube como copa llena al borde? Me dijiste que una hiena y yo reíamos juntos. Verte es entenderte y entender el gesto airado de los osos y las muecas de los sapos, la sonrisa del tlacuache de reojo. Verte es entenderte y entender es el largo gran porqué del largo hocico y el sepulcro de los alacranes y el estoico mirar de camaleones. Hablan las arpías. Clavadista, ¿dónde estaban hoy tus dientes? ¿Dónde quedan tus amigos? Necesitas dentadura para mordisquear del ser lo que te falta para saborear la vida. Fueron tus anteojos, luego fue la dentadura y un sonido que hace cloca al fondo, un sonido que renace, su gotear de sangre, como lágrimas de bagre que se arrastra por el lecho legamoso y agrio, tras los cuerpos que se ahogaron en el río de los milagros. Muchas gracias. Vamos con Guido. Cuidame el agua, cuidame las flores, si su perfume no se detiene en la fugacidad de la tierra. Los cántaros de las manos, cuando tallan jeroglíficos tiernos, a prueba de garras. Cuidame la sorprendente mañana, ululante de voces, la gloria, la piedad, los dioses, cada vez más la transparencia de los cuerpos. Cuidame los domingos de Dionisio en la ópera, cuidame las carreteras, los aeropuertos, mi jardín y libros. Por suerte pude ver el show y ahora veo a la luz de la luna. Por suerte pude transformarme y ahora solo opero con cirugía a corazón abierto. Jocelyn. Muchas gracias nuevamente a Mario y a todos. Gracias. A Rayán. Me traes a la infancia.
Desconoces si existe aquel árbol que te dirá dónde dar tranquilamente tus huesos a la tierra, el aliento último al sueño clorofílico de la luna. Te alejas con el cortejo del amanecer después de herir el orgullo del águila. Latente en la hoja y tus hemisferios, el arrayán que se vuelca en blanco antes de tornarse fragante perla negra, las noches después del plenilunio. El tiempo no perdona, las abuelas dicen, sufriendo los agravios del espejo. Es el ritual que salva. Primero el aseo del cuerpo y la casa, luego la visita, la especulación sobre embarazos y nupcias, las últimas noticias del nieto y el vecino. Ves la matriz que tejen con el mundo, el dolor ajeno archivado en comentarios. Sueltas el hilo y callas tu signo zodiacal. Sigues el camino atenta al canto, venga del pájaro o del ciervo herido en la ciudad. El suelo debajo de tus pasos se evapora. Pisas una escalinata de nubes, casi etérea, anhelando en este día el rayo del beso, y agradeces que la flor sabe cómo estallar. Gracias. Partida de nacimiento. Yo nací atada a un árbol con almendras, un tronco duro que había que limpiar en el invierno. Flores blancas perfumaron el hueco donde a veces me escondía, hundida hasta los ojos. Del mar solo recuerdo el hambre, una hilera de sillas mirando el horizonte, castillos destrozados, juguetes rotos. Yo nací con frío en los molares, sin tiempo de jugar a las muñecas, con el miedo disuelto en leche de papilla. Una vez fui sola al cementerio a regar las flores de mi tumba. Madrugada. Por tu alergia al sol. ¿Quieres leerlo tú? Por tu alergia al sol. Por los malos hábitos de los que abreva mi insomnio. Entre estrictas sombras de los árboles, finjo haber salido a verte. De hojas recién caídas, mantis religiosas que bailan y se van volando. Es este, un día más sin ver tu moribunda noche. Sí, Patricia, sí. Nos acomodamos a la norma y con lengua áspera de nuevo volvemos a nombrar el mundo. Has llegado hasta aquí para olvidar el relámpago, la herrumbre de las jaulas, el resplandor que sangra sobre las piedras y sobre el secreto de los huracanes. Hace frío también donde nunca se nombró la nieve y en la pausa glacial de la última brújula. Ahora conoces el dialecto de los cazadores de luciérnagas, la carne que desobedece a la herida. Has llegado para silenciar el polvo y la fragilidad de los huesos, para descifrar la espesura de los desiertos. El hielo permanece aún entre las ruinas que encharcan la desnudez de las máscaras. Muchas gracias. Mírame. Salvador. Isquemia. Una pequeña presión a través del filamento, mínima, casi un concepto. La circulación se interrumpe y de repente el alivio tiñe de rojo el área gris de tu cerebro. El hemisferio izquierdo empieza a ahogarse, desaparecen las formas, las abstracciones,
La regularidad que le imponías al mundo te arroja al caos germinal. Y tu cuerpo sigue multiplicándose. Resiste, pelea. En cambio, tus palabras se extinguieron. Continuamos, Yolanda. Reproductividad cósmica. Escalo una montaña de agonía como una nube oscura al fondo de los pensamientos, atravesándome a mí misma. Estoy tan presente en la extensidad de la inquietud que agujereo el contenido del universo. El combate está igualado desde mí, desde mi más profundo movimiento infinitesimal. La ilusión de lo circunscrito, el eco de una revelación lasciva, que devuelven a este cosmos de agonía, donde reboso el límite, el interludio de la vida. Siempre hay una mujer que luce un halo, que pisa el triple rojo de la alfombra. Siempre una agitación de vida ambulante. Y bueno, de Jacina Antuna, de la colección Tránsito de Fuego, el libro de Cielos Raros. Voy a leerles Madre. Tiene... A ver, aquí está. Perdón, se me fue el poema. Ay, perdón. Tanto tenerlo aquí y se me... Es corto, pero de Cielos Raros es un libro que se estrenó acá, se tuvo el lanzamiento acá en España. Madre, miro mi sangre sencilla, pura, roja como una teja, lenta como el olvido. Mi madre mira sus canas y yo recuerdo. Entonces abro las piedras y los secretos. Gracias, Jacín, por ser parte del editorial y te recordamos acá y esperamos tenerte en las próximas lecturas en España. Y bueno, les agradezco a todos ustedes que están aquí presentes, a todos los que formaron parte de este encuentro, por supuesto, aquí a nuestra librería del Centro de Arte Moderno, Espacio Cultural Borges, que también tiene la galería, no, el Museo del Escritor, que ¿cuándo estará abierto el museo? Se puede bajar ya. Ya se puede bajar. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de este encuentro. Gracias a todos ustedes. Un fuerte aplauso para todos.